la gloria para nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bien, hermanos, así como estamos en pie, gracias a Dios por toda esta alabanza de canto, adoración que damos para la honra y gloria del Señor. Les invito a que abran por favor sus Biblias en Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Mientras ustedes están abriendo, localizando esta cita bíblica, quiero hacerle la siguiente pregunta. Quiero que piense en lo siguiente. Ya que usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, ¿habrá algo más, refiriéndome a alguna otra religión, alguna otra denominación, algún otro pasatiempo, alguna corriente filosófica que le pueda ofrecer a usted algo mejor que lo que Jesucristo ya le ha ofrecido? Y no solamente ofrecido, porque también le ha otorgado. ¿Habrá alguien más que pueda ofrecer algo mejor que Jesucristo y su evangelio realmente? Y solamente nada más un punto, hermano. Alguien o algo, algún pasatiempo, corriente, denominación o religión que pudiese, y digo ofrecer porque ofrecer pudieran ofrecer, pero otorgar yo creo que ninguna. A este punto solamente nada más uno: vida eterna en el reino de los cielos al lado de Él. Aleluya. Con un cuerpo glorificado tal y como Él lo es, tal y como Él resucitó. Pues bien, hermanos, la carta que vamos a leer enseguida nos habla que los Gálatas se dejaron engañar. Ellos fueron instruidos por un gran maestro, el apóstol Pablo. Recibieron el evangelio. Y sin embargo, por ahí digo, se dejaron engañar. Ellos consintieron, ellos se vendieron. Y se dejaron engañar cuando les dijeron: es que la fe solamente creyendo en el sacrificio de Jesucristo no los pueden justificar. Hay que también circuncidarse, hay que también guardar la ley, hay que también hacer todos los rituales, etcétera. Y de esta manera, hermanos, ellos, en otras palabras, no dieron valor a lo que Cristo había hecho por ellos y cómo los había transformado de esclavos condenados a herederos de Dios. Y ahora en nuestros tiempos, hermanos, diciembre del 2025, la misma propaganda llega hasta nuestros tiempos, una propaganda mentirosa. Así como le llegó a los Gálatas, a nosotros también nos llega. Si tú has dudado en continuar en la fe en Cristo Jesús, ¿y de qué manera dudamos? Bueno, porque piensas que pierdes el tiempo al venir a la iglesia. O quizás estás diciendo: no, es que yo estoy perdiendo tiempo valioso en mi negocio, en el cual yo pudiera invertir esas 2-3 horas, incluso el trayecto que está terrible. Quizás lo puedo invertir este tiempo en una maestría, en reforzar mi inglés, en otro idioma, en lugar de estar metido en estudios bíblicos, en vez de estar estudiando la palabra de Dios. Ahorita que dicen: no, los hermanos nada tontos en diciembre, hablando de los diezmos, ¿verdad? Cuando todo el mundo trae dinero, aguinaldo, fondos de ahorro, etcétera. Bueno, si todo eso, hermanos, te ha estado taladrando en tu corazón diciendo: no, es que yo puedo invertir quizás esto, otro. Bueno, hermano, yo le invito a esta hora que ponga atención, porque este mensaje es para ti. Porque estás haciendo tu oído, lo estás prestando y volviendo quizás a los rudimentos elementales que gobernaban las pasiones de los Gálatas. Quiero saber, hermanos, en esta hora, usted quiere saber qué es lo que Dios demanda de usted, para que de esta manera usted no caiga en el error que cayeron los Gálatas. Hermano, le invito a que ponga atención a este sermón que se encuentra en Gálatas capítulo 4, del versículo 1 al 7. Y lo leemos de la siguiente manera. Yo leo un versículo y ustedes el siguiente. Gálatas 4 del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo,
aunque es Señor de todo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Unidos, así que ya no eres esclavo, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Le voy a pedir a mi hermano Ángel Garza que me ponga en las manos de Dios en esta hora. Oremos. Gracias, Jesús. Amén, hermano. Puede ocupar su lugar, hermanos, un momentito. Póngase cómodo. Bien, hermanos, quiero introducir este sermón de la siguiente manera. Y para aquellos que no están muy relacionados con los programas de antaño, a lo mejor las personas de la vieja escuela, por ahí yo creo que andamos en los 50, en los 40, por ahí quizás en los 30, se han de recordar de un programa muy famoso, el cual duró más de 40 años, 4 décadas. Y salía todos los domingos por la mañana en el canal de las estrellas. ¿Recuerdan cómo se llamaba? En Familia con Chabelo. Para los que no están muy acostumbrados a este tipo de, digamos, de programas, decía, bueno, ¿qué es eso? A las nuevas generaciones o los que hasta donde alcance este mensaje a través de YouTube. En México teníamos un programa que se llamaba así de esa manera, En Familia con Chabelo. Pues era conducido por un comediante, un gran conductor, amado por todos los niños, muy famoso. Empezó en 1968 y culminó en el 2015. Y dentro de todo esto, él tenía una sección muy famosa. Esta sección se llamaba La Catafixia. Y de hecho dice que incluso el diccionario de la Real Lengua Española introdujo esta palabra, igual que la de Cantinflar. Al menos tenemos algunas contribuciones por ahí. ¿Y qué se refería a esto, hermano? Bueno, pues en esa sección del programa En Familia con Chabelo, se trataba de que después de los niños, o en ocasiones era la familia del hermano Pepe Gallego, no sé, con la familia del hermano Ángel Garza, no sé, y ganaban. Ya sean niños o eran adultos, participaban. Y ya tenían su premio en su mano. Posteriormente a eso, Chabelo lo sentaba, hermanos, hacia el frente, y enfrente de ellos había 3 cortinas. Y detrás de las cortinas había más premios. Y Chabelo les decía, no voy a hacer la voz porque no me sale, sino con todo gusto, hermano, para tratar de caracterizar a este personaje. Y le decía, amiguito, dice, ¿ya quieres lo que tienes en tus manos o le entras a la catafixia? Entonces, hermano, pues la intriga de que qué hay allá, hermana María, atrás de esas cortinas. A lo mejor lo que yo tengo, el premio que ya se ganó este niño, normalmente, digo, eran Familia con Chabelo y la mayor parte pues eran niños, no era orientado el programa para niños. Entonces, aquel niño, hermano, pues decía, oye, pues aquí tengo, pues ya me gané esto.
pero a lo mejor atrás de aquellas cortinas hay algo mejor. Y le decía, ándale, cuate, dime si vas a entrar a la catafixia o no le entras. Entonces había una serie ahí de misterio, de intriga, un suspenso, porque podía ganar quizás algo mucho mejor. O en ocasiones no era algo mejor, era algo peor. Es verdad. Y tal parece, hermanos, que esto tristemente se está repitiendo, esta historia entre los cristianos. Ahora que Cristo ha ganado en la cruz del Calvario sobre el pecado y nos ha dado el regalo maravilloso de la salvación y de vida eterna, viene Chabelo, viene el adversario y nos viene a decir que tiene algo mejor que Jesucristo y su evangelio y vida eterna, y pasar toda nuestra eternidad a su lado. Dice, hay algo mejor que eso. Le entras a la catafixia, iglesia. Entonces, hermano, y nosotros en nuestra condición caída como los Gálatas, infieles, pecadores, hijos rebeldes, niños espirituales, que estamos sentaditos ahí viendo ingenuamente, iguales que los de Gálatas, caemos en las mentiras del adversario, perdiendo todo por nada, lo mucho por lo poco. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7, nos muestra claramente cómo a todo aquel que cree por la fe en Cristo Jesús tiene el mejor premio. De ser un esclavo del pecado con destino al infierno, a ser transformado en un heredero de Dios, de las riquezas en Cristo Jesús. Le invito, hermanos, a que ponga atención al sermón de esta tarde y no vuelva para atrás. No cambie su identidad por un plato de lentejas. No cambie su identidad de un heredero de Dios para volver a la esclavitud de los rudimentos elementales que gobernaban nuestras pasiones en el mundo. El día de hoy quiero predicarles este tema, este sermón bajo el siguiente título: la metamorfosis o transformación de un heredero de Dios. Repito el título de este sermón: la metamorfosis o transformación de un heredero de Dios. Así como Dios, hermanos, cambió nuestro destino de ser un pecador con destino al infierno a llegar a ser un heredero de unas riquezas con Cristo Jesús, nosotros también debemos permanecer fieles en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que Dios cambió nuestros destinos? De ser un esclavo pecador con destino al infierno, a pasar a ser un heredero de sus riquezas en Cristo Jesús. Bueno, pues Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7 nos dice que el Señor nos llevó en 3 etapas. La primera etapa, que son los primeros, en este caso serían los 3 puntos que vamos a desarrollar en este tema. La primera etapa sería etapa de formación. Pues el segundo punto sería etapa de confirmación. Y el tercer punto es la etapa donde se ejerce aquella formación, como aquel joven que está estudiando su licenciatura, su ingeniería, y posteriormente dice que está ejerciendo en lo que se preparó profesionalmente. Entonces aquí mismo vamos a ver el punto número 3, es ejercer acerca de su formación, es decir, empieza a administrar las riquezas del Padre. Aleluya. Y quiero pues hacer de antemano la siguiente aclaración. Este mensaje lo podemos extender y podemos profundizar mucho, lo cual no me alcanza ni mi capacidad ni tampoco el tiempo, porque se va a dar cuenta usted que quizás se va a quedar con un sabor de que quizás al hermano le faltó profundizar, y la verdad, siendo honesto, sí, porque vamos a ver temas aquí como temas de redención, que son temas teológicos profundos. Adopción, hermanos, es tremendo también, otro tema muy, muy profundo acerca de ello.
Entonces, para que entienda, por favor, que por cuestiones de tiempo y por cuestiones de este sermón no vamos a entrar a ese nivel de profundidad. Muy bien, aclarando esto, entramos al punto número 1. Hemos dicho que nuestro Dios nos ha sacado, hermanos, de un destino de ser pecadores esclavizados al pecado con destino al infierno, para ser un heredero de sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Y de qué manera, hermanos? Dándonos una formación. Gálatas 1 del versículo, Gálatas 4 del 1 al 3 nos dice de la siguiente manera: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente al esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Déjenme mencionar el contexto literario de este capítulo 4. Ya hemos dicho la carta 4 en cuanto es el hilo melódico de esta carta, hermano. Encontramos que es una carta de desespero con un tono de asombro, de angustia, donde el apóstol Pablo decía que volvía a sentir dolores como una mujer que estuviese en parto, porque los gálatas, hermanos, habían dejado el verdadero evangelio de Dios por lo que no era evangelio. Y él estaba sumamente triste y sorprendido. Dice, tan rápido habéis negado la fe. Dice, en vano, si es que fue en vano, empezaron a sufrir todo esto por seguir a Jesucristo, y ahora están dándole espalda al verdadero evangelio. Y mencionaba, dice, si aún yo o un ángel de Dios, algún ser divino, alguien se levantara profetizando, diciendo que es un evangelio diferente, dice, el tal sea maldito o sea anatema. Y por ende, hermanos, también está hablando en el capítulo 3 que así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, así que los que creen en Cristo Jesús por medio de la fe, porque en Abraham todavía no había ley, no había nada de rituales. Dice que él creyó la promesa donde decía, sal de tu tierra y de tu parentela y te haré de ti, dice, y te bendeciré, y dice, y serás bendición, y haré de ti una gran familia, dice, procederán de ti, serás bendición. Y una de las cosas dice que él creyó a Dios y eso le fue contada por justicia. Y la palabra del Señor nos menciona que nosotros también formamos parte de ese linaje de Abraham, cuando nosotros creemos en la justificación por la fe puesta en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. También nos dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, el apóstol Pablo está haciendo un esfuerzo para ver, hermanos, que lo que tenían en Cristo lo estaban menospreciando, haciendo un lado por regresar a los rudimentos. En este caso decía que la ley solamente cumplió un propósito, demostrar que el hombre era un pecador y que no podía de ninguna manera cumplir al 100% la ley. De manera que tenía que haber una respuesta a ello, y esa respuesta era Cristo, el único que pudo cumplir la ley de Dios a la perfección, el único justo y quien justifica. Encontramos entonces, hermano, que ahora nosotros somos justificados por fe, por la fe en Cristo Jesús, que ya con la fe no hace falta ley, pues ya todos somos hijos de Dios a través de la fe. Entonces, hermano, y esto está hablando que nosotros en capítulo 3 deja el apóstol Pablo este tema que abrió hablando de que ahora el heredero de las promesas, así como Abraham tuvo dos, en este caso dos hijos, uno digamos que de la esclava y otro de la libre o de la promesa. Dice, así nosotros somos, en este caso, los hijos de la promesa, los que hemos creído por la fe, somos herederos. Y vuelve a retomar, hermanos, el tema en este capítulo número 4 y dice, hablando del heredero, dice el apóstol Pablo, cuando es niño es igual que un siervo y necesita tutores y necesita también curadores o administradores. Dice, porque en nada diferencia el esclavo. ¿Por qué, hermano? Y si usted recuerda la historia acerca de Abraham, que era sumamente rico, entre aquellos los orientales, entre reyes, respetaban, hermanos, mucho a Abraham por su poder económico, por su sabiduría y porque aparte Dios estaba con Abraham.
la bendición y la promesa de Dios, perseguían a Abraham, estaban con él. Y la palabra del Señor nos demuestra aquí respecto a esa herencia. Él decía, Señor, una ocasión lo toma el Señor, Génesis 15, y lo saca y le dice a Abraham, mira las estrellas de los cielos, ¿las puedes contar? Y dice, no, yo no las puedo contar. Dice, Señor, ten por cierto que así será tu descendencia como las estrellas del cielo. Y dice, pero ¿cómo así, Señor? Si ando sin hijo, y este heredero, dice, Eliezer será el heredero pues de todos mis bienes. Dice, no va a pasar así, no va a suceder así. Que aunque tu lógica diga que no hay forma por tu edad, ni por la edad, ni la situación biológica de Sara, dice, para Dios no hay nada imposible, y el próximo año dice, vas a tener un hijo. Y esto, hermanos, es algo maravilloso, porque pasan 40 años después del nacimiento de Isaac, y Eliezer empieza a buscarle esposa para su hijo. ¿Y a qué voy con todo esto, hermano? Fue el tutor Eliezer, en este caso, de aquel niño que había nacido, hermano. Inclusive vemos que Ismael tuvo que ser despedido, en este caso de la casa de Abraham, porque Sara le causaba sumamente molestias. No va a heredar al lado de mi niño, de Isaac. Y encontramos ahí, hermanos, algo maravilloso, que ese heredero fue protegido, fue con tutor. ¿Y de qué manera? Dice, hasta el tiempo señalado. ¿Por qué no había nada de diferencia? Dice, aunque es el Señor de todo. Es decir, en este caso había la autoridad del amo, y el amo le decía al siervo, en este caso el más honorable, y en este caso el que tenía las actitudes morales irreprensibles en toda la casa, lo tomaba su siervo como el tutor de aquel niño. No era maestro, tenía otras actividades. Era en este caso a conducirse correctamente entre lo bueno y lo malo, que se tenía que conducir bien, que tenía que estar haciendo lo correcto, que no tenía que ser grosero, que tenía que obedecer es decir, estaba ahí el tutor estaba ahí cerca de él, enseñándole cómo debería conducirse moralmente. Es decir, en otras palabras, aquel niño, aunque era el Señor de todo, ¿qué pasaba? Pues tenía que obedecer igual que el siervo. Es decir, el amo le decía las instrucciones al siervo, al tutor, y el tutor le decía a sí mismo al dueño de todas las cosas, que era un niño apenas, tenía que obedecerle y tenía que sujetarse, en este caso, al siervo. Entonces decía, pues realmente, dice, hasta este punto no encontramos ninguna diferencia. En algunos mencionaba que la edad llegaba hasta los 16, 17 años. En Grecia la costumbre era hasta los 18 años de edad. Posteriormente 2 años pasaban en el ejército y luego regresaban a casa. Algunos otros hacían como el israelita, en este caso eran a los 12 años, hacían servicios religiosos, agradecían a Dios, etcétera, hacían rituales. Y también en Roma, en este caso hasta los 18 años de edad, pues ya se consideraban, en este caso, pues que ya no necesitaban más de tutoría, y ya tenían que tener este joven abrirse camino por sí mismo, obviamente con el soporte de papá y de la familia. En este caso nos menciona que así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, dice, bajo los rudimentos del mundo. Es el versículo número 3. Ahora, hermanos, por rudimentos de toda la religión humana, dice, podemos ver que viene siendo, aquí estamos hablando que qué pasó con los judíos de en ese tiempo, que salieron a abrazar el evangelio de Jesucristo, pues dejaron a Cristo y volvieron otra vez a las obras. ¿Qué podemos decir? Los rudimentos. En este caso es lo más básico, lo elemental. En cada región, hermanos, encontramos estos rudimentos, es decir, todo aquello que creemos nosotros que es bueno hacer para nuestro provecho, y que también podemos decir, pues de esta manera yo estoy agradeciendo a Dios. Es decir, acciones, rituales, digamos una costumbre antigua que incluye una forma inevitable o ideal o idea de obtener aceptación divina por medio de esfuerzos propios. Es decir, yo estoy haciendo esto para que Dios me bendiga. Esos son los rituales o los rudimentos. La palabra del Señor en Colosenses 2:8, Pablo advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, otra vez aquí aparece la palabra, los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado.
hacia que si nosotros realmente estamos siguiendo a Cristo o lo estamos dejando. ¿Y de qué manera lo estamos dejando? Volvemos como al inicio, en este caso, del preámbulo de esta predicación, donde decimos que igual que los Gálatas, ellos estaban volviendo a sus rudimentos y nosotros nos volvemos a nuestros rudimentos y decimos, bueno, es mejor estar invirtiendo este tiempo en mi negocio, en la oficina, que en la iglesia. Es mejor estar estudiando, quizás reforzando el inglés, reforzando algún proyecto, que en lugar de estar estudiando la palabra de Dios. Quizás usted esté pensando, bueno, ahorita no voy a la iglesia, me voy a ir a la posada porque están las rifas y están muy buenas, me voy al concierto, me voy al estadio, en lugar de estar en la casa de Dios. Y eso ahí, hermanos, es el mismo plato de lentejas, es lo mismo que estamos hablando acerca de lo que le sucede a los Gálatas: cambiar la nada por todo, cambiar lo mucho por lo poco, cambiar a Cristo en este caso por Belial. En este caso encontramos aquí, hermanos, eso es volvernos a los rudimentos, es volver a enseñarte el ABC del evangelio y decirte, no, es mejor que estés orando, es mejor que vengas a la iglesia, es mejor que te seas generoso en tu ofrenda y diezmo para la gloria de la casa de Dios. Hermano, encontramos aquí, por ejemplo, un ejemplo de Juan Wesley. Él se graduó con honores de la Universidad de Oxford. Y todo el tiempo Oxford en teología y en otras áreas han sido siempre la supremacía. Como clérigo ordenado en la iglesia de Inglaterra y teólogo ortodoxo, visitaba a los presos en Londres, daba ropa y alimento a los pobres y huérfanos. Buen Juan Wesley estudiaba la Biblia con profundidad, no faltaba a los servicios durante semana y los domingos, oraba, era maestro en la palabra, ayunaba, daba ofrendas generosas a la iglesia y también a los pobres. Fue misionero entre los indios de Norteamérica, pero tenía la fe de siervo y no de un hijo, hasta que escuchó un mensaje que cambió su razonamiento para bien. Dice, él escribe, sentí que ahora sí confiaba en Cristo y solo en Cristo para mi salvación. Además, dice él, me fue dada la seguridad de que Él había perdonado todos mis pecados, sí, míos y de nadie más, y que me había salvado para siempre de la ley del pecado y de la muerte. Así desaparecieron los rudimentos en la vida de Juan Wesley. Es decir, durante muchos años, al igual que Lutero, él decía, es que no hay forma. No hay forma de agradar a un Dios, en este caso celoso, airado contra una humanidad perdida, vendida al pecado. No hay forma, y se golpeaba tanto Juan Wesley como Lutero hasta que encontraron, realmente descansaron en la justificación a través de la fe en Cristo Jesús. Y de esta manera, hermanos, algunos de nosotros que todavía pensamos que tenemos que hacer algo y empezamos a cambiar las cosas, o pensamos que no pasa nada, hermanos, como los Gálatas, esto no es de Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios ha cambiado nuestro destino de ser un esclavo pecador con destino al infierno a pasar a un heredero de sus riquezas en Cristo Jesús? Ya hemos visto la primera etapa, la formación. Ahora le invito, hermanos, que vayamos a ver la segunda etapa, la etapa de confirmación, que se encuentra en Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 6, y dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces encontramos que el cumplimiento del tiempo, y el apóstol Pablo nos había dicho del versículo 1 al 3 que había un tiempo determinado, que durante la infancia, durante el desarrollo de aquel niño, adolescente y joven, tenía una formación hasta un tiempo determinado. Ahora aquí viene el apóstol Pablo y nos dice también en el cumplimiento del tiempo. En este caso encontramos que para Israel fueron 15 siglos que Israel había estado en el jardín de niños y en la escuela primaria aprendiendo el abecedario espiritual para que estuvieran listos cuando Cristo viniera.
porque todas las ofrendas, aquel cordero que después en hebreo nos menciona, quizás posiblemente Apolos, alguien menciona más que quizás Pablo, hace una disertación maravillosa, es una prédica completa, todo ese libro, donde nos habla acerca de las ofrendas maravillosas, aquel corderito dice, inocente, sin mancha, y donde se transfería el pecado, donde tenían que poner sus manos sobre ellos, dice, pues ese era Cristo, todo era figura de lo que había de venir. Encontramos aquí que la ley precisamente era nuestro maestro, era decir, eres un pecador, y la ley no quitaba, en este caso el pecado te decía, hey, has quebrantado aquí, por lo tanto eres pecador y tienes una culpa. Era lo único, no sé, bueno, ¿y esto qué puede pasar aquí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, precisamente viene Jesucristo a cumplir esa ley. Encontramos, hermanos, que Pablo en el capítulo 3, versículo 24 dice que la ley ha sido nuestro ayos para llevarnos a Cristo, ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:10 nos dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y todos, hermanos, estaban bajo maldición, es lo que dice, toda la ley lo puso bajo maldición. Pero a Cristo estaba por encima de la maldición, porque aquí la maldición era para todo aquel que no cumpliera alguno de estos puntos, pero Dios la cumplió en su totalidad. Por eso Él no era maldito en ese aspecto. Romanos 3 capítulo 20 encontramos que ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 10:4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, es decir, el propósito de haber introducido al mundo la ley es para que nosotros conociéramos que no podíamos nosotros librarnos en este caso de la condenación del pecado. Solamente encontramos que el fin de la ley es Cristo, pero aparece Cristo en la historia en su tiempo, en el cumplimiento del tiempo, para justificar a todo el que en Él cree. La expresión, el cumplimiento del tiempo, se refiere a aquel tiempo en el cual el mundo providencialmente estaba listo para recibir al Salvador. Listo en lenguaje, en el griego, todo lo que ocurrió, hermanos, que vio Daniel, que vio Ezequiel en profecía de aquel jaguar alado, y que en un momento encontramos que esa aplicación hizo un vasto, en este caso un imperio griego en los medopersas. Encontramos que era el grande, como Alejandro el Grande, sí, él mismo pudo tan joven, hermanos, acuñar un gran imperio, y la forma que él decía no era, exiliar o barrer todo aquello, sino era helenizar, lo que llamaban culturizar a la nación que había en este caso derrotado. Y de esta manera, hermanos, como fue un gran vasto imperio, encontramos que estaba dominando una sola lengua. Posteriormente a ellos viene el imperio de Roma, y donde Roma también empezó a ver mucho lo que viene siendo los caminos. De ahí, de lo que decían que todos los caminos, ¿qué sucede? Llegaban a Roma. ¿Y qué más había? Empezó la jurisdicción romana y todos aquellos, la cuestión de lo que es las leyes, protecciones para los romanos, etcétera. Bueno, todo esto, hermano, en este tiempo, providencialmente, con una sola lengua y con toda esa jurisdicción romana, ahí es donde irrumpe el cumplimiento del tiempo, aparece el nacimiento de Cristo Jesús en Belén. Y esto, hermanos, no fue un accidente. No fue que se le ocurrió a este César, cuando Lucas nos está diciendo que de pronto se le metió en la idea una ocurrencia, como a nuestros gobernantes o a nuestros príncipes, donde dice, hey, acabo de amanecer y porque a mí me da la gana, todo mundo debe de ir a sus tierras para ser empadronado. Eso, hermanos, fue movido porque Dios es el Dios de la historia. Es el Dios, en este caso, hermanos, de Génesis, Apocalipsis, el que nos dice cómo, nos da testimonio de cómo inició nuestra humanidad y cómo va a concluir. Él fue el que movió el corazón de aquel César, de aquel emperador. Y de esta manera dice que José y María tuvieron que regresar a Belén, de donde era su familia. Porque aparte de eso, hermanos, no es que nadie estuviera esperando a Jesús y que pasó por inadvertido. El cumplimiento del tiempo.
La promesa decía desde Génesis 3:15, cuando hubo acerca de la maldición para la serpiente, porque habían desobedecido y había hecho caer a la mujer en el huerto del Edén, a Adán y Eva. Cuando Dios se dirige a la mujer, al final de la palabra viene esta promesa, dice: y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Dice: esta te herirá en el calcañar, dice, pero tú le vas a herir, dice, en la cabeza. Y dice: y de la simiente. Entonces encontramos, hermanos, desde ahí, desde Génesis 3:16, una promesa. Encontramos ahí la línea roja, la línea de sangre de promesa desde Génesis 3:15, en donde Dios iba a darnos una medicina en contra de ese pecado, de esa condenación. Ahora es algo bien importante que tenemos que entender aquí. La promesa no solamente fue en Génesis, se confirmó nuevamente en Isaías 7:14, cuando dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa este es Dios con nosotros. Se cumplió después en Mateo 1 del 18 al 23, donde menciona que María, que era virgen, le fue revelado por el Espíritu Santo que ella iba a ser la madre de nuestro Salvador Jesucristo, y que le llamarán su nombre Jesús, el cual salvará a los hombres de sus pecados. Encontramos también en el Evangelio según San Lucas que este nacimiento no fue inadvertido, que la gente que deseaba, en este caso, la redención de Israel, le dio el Señor una gran sorpresa a un hombre piadoso y justo y lleno del Espíritu Santo, que nunca se apartaba del tiempo y estaba orando al Señor y clamaba por la redención de Israel. Y una ocasión, en una de tantas ocasiones, el Señor le dice: Simón, te tengo una sorpresa. Dígame, aquí está, hable, Señor, porque su siervo oye. Y le dice: tengo una sorpresa muy especial para ti, Simón. Tu oración ha sido contestada. Él no estaba pidiendo riquezas, él no pedía hijos, él no estaba pidiendo una pensión del bienestar. Él estaba orando al Señor, pidiendo que tuviera el Señor misericordia de Israel, y estaba pidiendo que el Mesías prometido, Señor, ¿dónde está el Mesías prometido? ¿Dónde está el que va a estar redimiendo a Israel? Y el Señor le dice: ¿sabes qué? A mí me place que tú no te vas a morir hasta que tengas en tus brazos al Mesías prometido, Simón. Dice: hermano, qué noticia tan maravillosa para Simón. No, el nacimiento de Jesús no fue, hermanos, desapercibido. Les pasó de noche a aquellos religiosos, pero los que estaban en la presencia de Dios no, porque la palabra del Señor nos dice que Lucas también nos revela que una ancianita de más de 95 años estaba ahí, no se apartaba del templo con ayunos y oraciones constantemente, y también estaba esperando, conectados al mismo Espíritu de Dios como le estaba Simón. Y Señor, dice: Señor, salva a tu pueblo Israel, Hosana, sálvanos, Señor, ten misericordia. Habías prometido, Señor, un Mesías prometido que nos rescataría de la ley del pecado, etcétera, hermanos. Y resulta, hermanos, que es movida por el Espíritu justo cuando María y José llevan a presentar. Por eso es lo que dice: nacido bajo la ley, cumpliendo los rituales de la ley. El Señor Jesús va, lo llevan, lo presentan a los 8 días, según como estipulaba la ley judaica. Y él, como estuvo también bajo la ley, pues la cumple. Y la palabra del Señor dice que llega esta mujer y también empieza a profetizar y empieza a hablar, hermanos, al igual, llena del Espíritu Santo, dando gracias a Dios porque este niño era el que iba a darle libertad al pueblo de Israel. Ahora, hermanos, no solamente era Ana, hija de Fenuel, sino que también, hermanos, si estamos hablando que en su tiempo, en el tiempo de Dios, cuando providencialmente dijo: es el momento de enviar a mi hijo, aleluya, a que nazca, a que tome forma corporal, el milagro más grande
que se haya registrado en todos los tiempos es ese, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el milagro más grande, el regalo más grande para la humanidad. El Señor, podemos decir nosotros, echó la casa por la ventana, dio lo mejor para la humanidad, dio a su Hijo. Y en ese tiempo, hermanos, si estamos hablando de los tiempos, había personas, dice, que estaban muy metidas en cuanto al estudio de los tiempos, y estos eran magos que venían del oriente. Y sucede algo maravilloso, que llegan con Herodes y dice: oye, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Se sorprende Herodes. ¿Cómo? Un sanguinario, hermanos. Este hombre mató a sus hijos, su esposa, a todas, descendencia judía, de todo. Era un asesino. ¿Y cómo? Y manda a llamar a los que saben, según. No mandaron llamar a Simón, no mandaron llamar a Ana. Y gracias a Dios que no lo mandaron llamar a ellos. Mandaron llamar a los que están metidos en la política, a los religiosos, y a ver, ¿dónde es el que van a ser? ¿Dónde dice que van a ser el Mesías prometido, el rey de los judíos? Dice, pues en Belén de Judea, así está escrito por el profeta. Mira, Belén de Judea, dice, pues está muy pequeña como para ser considerada entre las tribus, entre la ciudad de Israel. Dice, pero de ti me nacerá el que será Señor en Israel. Entonces, pues bueno, pero déjeme decirle, hermanos, fue un movimiento incluso de extranjero, porque algo maravilloso, estos hombres decían, estos hombres que vienen del oriente, dice, porque su estrella hemos visto y venimos a adorar a un niño. Entonces no era un niño, venimos a adorarle. Esto no era un adulto, no era una persona, no era un ídolo de 7 cabezas, era un niño inocente, indefenso. Y dice, pero ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A nadie más se le brinda adoración más que a Dios. Y ellos estaban conscientes, y dice, Él es el Dios encarnado, el Emmanuel, y a Él venimos a adorarle. Entonces, hermanos, ¿de dónde está esta ley de los judíos que ha nacido? Bueno, dice que nació, bajo la ley civil judaica, como judío lo practicó, bajo la ley ceremonial como hijo de Abraham, bajo la ley moral. Jesucristo fue el único justo que cumplió la ley de Dios en su totalidad, pero puro y sin pecado. Él lo expresó, Mateo 5, 17, dice, porque no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No, porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que incluso vemos que está actuando poderosamente aquí en Gálatas capítulo 4, del 1 al 7, entra la Trinidad allí. Encontramos, hermanos, que son uno solo. Y lo que dijo, movido por el Espíritu Santo, los profetas y la ley dada por Moisés, por el dedo de Dios, dice, es el mismo. Viene Jesús y dice, pues yo no la voy a abrogar, no voy a estar en contra de ellos. ¿Qué dice? Sino que he venido no para abrogarla, sino para cumplirla en su totalidad. Versículo 5a de Gálatas capítulo 4 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, cumplido el tiempo, Dios envió. Aleluya, qué maravilloso. No vino Él mismo, para aquellos que piensan que hay un solo Dios. ¿En qué aspecto? Que dicen, no, porque son unitarios. No se envió a sí mismo. Dice, no, hay uno que envía y otro que es enviado. Dice, Dios envió a su Hijo a su debido tiempo. ¿Con qué propósito? Para condenar al mundo. Tú que no has conocido al Señor Jesucristo, no es tu enemigo. Él te ama. Por eso es que el Señor Jesucristo envió en este caso, que Dios envió, a su Hijo Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Y aquí dice el versículo 5a, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Eso de redimir, hermanos, es la misma palabra que Pablo usó antes en el versículo 13 del capítulo 3, que significa para liberar por medio de un pago o de un precio a un hombre. En ese tiempo, en la actualidad romana de su tiempo, tú podías rescatar a un esclavo, en este caso
para que te sirviese, o número 2, para ser libre. Pero ¿quién? ¿Quién va a comprar un siervo? Pues para dejarlo libre. No lo hagas para que esté haciendo. Imagínense, si está casado, pues peor tantito, la mujer no te va a dejar. No, hombre, pues para que me haga aquí el aseo de la casa, me lave, me planche, me cocine, me todo. Bueno, podías hacerlo para 2 cosas, o para hacer un uso de él, o número 2, en este caso, para dejarlo libre. En el caso de nuestro Señor Jesús, nos compró, hermanos, con el propósito de darnos libertad y no para servirse de nosotros. Dios no necesita ni tu adoración, ni tampoco necesita tu dinero. El Señor quiere tu corazón. Mira, el Señor tiene una adoración perfecta en los ángeles de millones y millones y millones de ángeles que le adoran mejor que tú y que yo. Y Él es el dueño del mundo y de todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No necesita tu dinero, pero sí quiere bendecirte. Y la forma es a través de la generosidad. ¿Y por qué digo todo esto, hermano? Porque la palabra del Señor nos dice que vino a comprarnos. ¿Con qué propósito? No para servirse de nosotros. Y cierto, quizás en tu cabeza digas, bueno, ¿por qué dice la palabra del Señor que tú y yo fuimos creados para alabanza de su nombre? Precisamente, hermanos, cuando estamos aquí leyendo la palabra de Dios, de lo que el Señor ha hecho acerca de esta predicación, de cómo el Señor nos ha sacado, hermanos, de las etapas de la metamorfosis que pasa un heredero, no podemos hacer otra cosa más que agradecerle y darle a Él la gloria, porque Él nos compró, hermanos, para dejarnos libres. En el caso de judío, la redención de rescate, hermanos, se efectuaba cada 7 años. Y había especialmente un año de jubileo, que era en este caso el 50. Tenía que cumplir un requisito. No podía en este caso cualquiera redimir. Tenía que ser el pariente más cercano, tener económicamente, cubrir el precio. Y número 3, podía tener buenas intenciones. Y esto fue lo que hizo al encarnarse el Señor Jesús. Se hizo no un Dios lejano, hermanos, sino que ahora, hermanos, Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo nuestro pariente más cercano y pagó el precio. No el que demandaba Satanás, no es así, hermanos, sino el que había demandado Dios. En este caso, ¿cuál era, hermanos? Era un sacrificio por la ofrenda del pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay forma. Y en este caso, la sangre de Jesucristo, y no tenía que ser cualquier sangre, porque en este caso la del Cordero que tipificaba a Cristo era sin mancha, sin verruga, sin ninguna cuestión, ni era tuerto, ni era ciego, ni perniquebrado, iba a ser perfecto. De igual manera nosotros fuimos comprados, no con precio corruptible como oro o plata, la cual recibimos de nuestros padres en nuestra vanidad de vida, sino que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya predestinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en nuestros tiempos. ¿Por qué cree usted? Dice, por amor a nosotros. Entonces ahí encontramos, hermanos, que tenía la capacidad para hacer el pago, y también, hermanos, tener buenas intenciones. ¿Y qué fue, hermanos? No para llevarnos otra vez a esclavitud y para condenación, sino para llevarnos a la vida eterna y gozar a su lado acerca, hermanos, de las bendiciones y las riquezas espirituales que Él tiene para nosotros. El versículo 5b dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es otro tema bien terrible, maravilloso en el aspecto de profundidad y poca capacidad que tiene un servidor, y poco el tiempo también. Pero nos dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El hijo tiene la misma naturaleza que el padre, no el esclavo. Eliezer, aunque había nacido en la casa de Abraham y por ley de Juramí, no recuerdo cómo se llamaba en la ley que se regían allá por Mesopotamia, pues se decía que si había uno que nacía, un siervo que nacía en casa, pues ese era, y el amo no tenía pues descendencia, pues era el heredero. Por eso Abraham lo sabía y le dice, pues Eliezer, este Damaseno es el que va a ser, pues ahora sí, el mero bueno de todas mis riquezas, porque no tengo prole. Bueno, en este caso encontramos, hermano, que este Damaseno, esta persona, pues no era igual a Isaac, porque Isaac tenía la sangre, y podemos decir en este caso de Abraham.
De igual manera, hermanos, aquí encontramos cuando menciona que a fin que recibiésemos la adopción de hijo, ¿cómo le hizo el Señor Jesús? ¿Cómo le haría el Señor ahora para hacernos sus hijos? Pues no podía en este caso, sí, nos dio a través de su sangre preciosa en la cruz del Calvario, pero ¿sabe qué? Dio un sello maravilloso, que esta es propiedad mía, como digamos malamente este ejemplo de un ganado que se marcaba con las iniciales del dueño, ¿verdad? Del apellido. Este es de Pepe, este es de Moy, este es de Ángel, etcétera. Una P, una L, etcétera. Bueno, el Señor dice que nos dio las arras de su Espíritu, dice que Él dio su Espíritu Santo en nosotros, lo puso, hermano, y de esta manera tenemos la imagen de Dios en nosotros. Dice segunda de Pedro 1:4, Efesios 1 del 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como Dios dice, no escatime nada. Dice que Dios, otra vez, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Ahora una cosa, hermanos, imaginémonos por unos momentos que de pronto usted está así tranquilamente por aquí, de repente llega un niño y nos diga, papá, ¿cómo reaccionaríamos, hermano Saúl? Pues ¿cómo reaccionaría la hermana primero? ¿Va? No. Y güey, ¿y este qué, de dónde salió? Y la hermana, ¿verdad? Oye, no, pues quién sabe, ¿verdad? O sea, pues lo desconocemos, ¿verdad? No, pues imagínate, hermano. ¿Cómo ven, hermano? ¿Qué hacemos? Pero bien diferente a cuando, ¿sabes qué, amor? Me quedé con ganas del quinto niño. Vamos a adoptar uno, ¿qué te parece? Se hacen los trámites, nos le entregan, y resulta que aquel niño que de pronto había venido corriendo y me decía papá, y que yo desconocí, que yo no sabía ni quién era ni nada, ahora digo, bueno, yo quiero que este niño ahora no va a llevar mi sangre, pero tengo que hacerlo legal, lo necesariamente. Y sí, sabes que ella irá, pues no sé cómo le vaya a hacer, pero según hasta donde yo pueda, voy a tratar de darle la misma educación que le di a los otros 4, para que no se sienta él diferente a los demás. Tenemos de alguna manera que tener atención con él como los otros 4. De igual manera tenemos que alimentarlo de la misma manera que lo hacemos con los demás. Y quizás no solamente eso, sino que también tenemos que amarlo de la misma manera que amamos a los demás, aunque sí, no sé si me explico. Eso es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesús al darnos de su Espíritu Santo, al darnos al Señor Jesucristo, hermanos. Ahora somos adoptados, y no solamente eso, hay, hermanos, una bendición maravillosa, el que tú y yo seamos adoptados por Dios, porque saben que en el caso que yo puse de ejemplo, yo estoy quebrado, I am broke. Pero en el caso, hermanos, de nuestro Dios, es un Dios sumamente poderoso. No es como en el caso que podemos decir de Isaac, que cuando llegó Esaú y Jacob, y entró primero Jacob, la mamá, ve, córrele, aquí está el cabrito, y dile que es un venado. Ya está viejito, no saben. Oye, pero mira, me va a tentar, ponte aquí esto y una piel y vas a ver, ok. Lo bendice, sale Isaac, llega a Saúl, mira, levántese mi padre y coma de la casa. ¿Quién es este? No, yo soy tu hijo Esaú, bendígame. Dice, no, pues yo ya di la bendición y será bendito.
Y lloró amargamente. Dice, Padre mío, bendíceme también a mí, bendíceme también a mí. Y dice, solamente tienes una bendición. Y dice, pues sí, ya le di la lluvia de los cielos. Le dije que todos iban a ser sus siervos, incluso tú mismo. Le dije de cebada, lo llené de vino, lo llené de bendiciones, etcétera. Y y se sacó una debajo de la manga, pero nada más había una sola bendición, hermano. Patriarcalmente pasaba y solamente era una, por lo que nos dice la palabra del Señor. Y ahí se sacó una de la manga, Abraham. Pero en este caso, hermano, hay un canto maravilloso que dice, en Jesús hay lugar para ti. Dice, aunque muchos ya hemos venido a los brazos de Cristo, en Jesús hay lugar para ti. Nuestro Padre es tan poderoso, tan abundante de riqueza que no se nos acaba, que todavía puede seguir adoptando hijos e hijas, todavía en nuestra actualidad. En Jesús hay lugar para ti. Muy bien, continuamos. Ahora bien, hermano, encontramos ahora en el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu, su espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El hijo tiene padre, mientras que el esclavo tiene amo. Ningún esclavo puede llamarle a su amo padre. En este caso, hermanos, nosotros podemos llamarle a nuestro Dios, le podemos llamar Padre. Y el Señor Jesucristo nos aproximó a su Padre y nos dice, vosotros oraréis así como orarían anteriormente. Y Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Nuestro Dios, hermanos, es nuestro Padre celestial, aleluya. Esto nos debería de llenar de gozo. Romanos 8 del 15 al 17 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La palabra Abba es una palabra aramea que equivale a la palabra papá. Esto muestra, hermanos, la cercanía de la relación entre el padre y el hijo, la cual ningún siervo puede tener. No, el siervo no tiene esa relación de padre e hijo, pero el hijo sí. Es por eso que el Señor nos adopta y ahora siendo extraños, ahora hermanos ya somos próximos a Él. Antes siendo extraños, ahora nos llama como sus hijos y ¿sabe qué? Con todos los derechos de los demás hijos. En este caso su hijo unigénito, por eso soy coheredero con Él. Qué difícil de explicar eso. Yo esta basura, hermano, que le he fallado a Cristo y seguramente le voy a seguir fallando, coheredero con Cristo, pero por su gracia, por eso dice que Él fue el que nos hizo de esta manera. La forma en que Dios cambió nuestro destino, hermanos, de ser esclavos del pecado con destino al infierno para ser un heredero de las riquezas con Cristo, no solo es la primera etapa, de la etapa de formación, y la segunda que hemos hablado de la etapa de confirmación. Tendríamos también que considerar la siguiente etapa donde se ejerce esa etapa de formación y de confirmación. Es la etapa donde se ejerce la autoridad, la administración de las riquezas del Padre. En Gálatas 4 versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Ahora, hermanos, Dios ha puesto en nuestra disposición las riquezas de su gracia, Efesios 1, 7, 2 y 7, las riquezas de su gloria, Filipenses 4, 19, las riquezas de su benignidad, Romanos 2, 4, las riquezas de su sabiduría, Romanos 11 del 33 al 36, y todas las riquezas que se hallan en Cristo Jesús, en Colosenses capítulo 1, 19 y capítulo 2, versículo 3. Ahora, hermanos, en conclusión de este sermón,
iniciábamos este sermón con la pregunta de que si había alguna mejor oferta de lo que ofrece el Señor Jesús, y solamente poníamos sobre la mesa un reto, ya sea pensamiento filosófico, denominación, alguna otra denominación, alguna otra religión, algún pasatiempo que ofreciera vida eterna en el reino de los cielos con un cuerpo glorificado, que tú y yo tuviésemos un cuerpo glorificado. Y sabemos que la respuesta, hermanos, contundente es: realmente no hay. Concluimos en que nadie nos ofrece ni otorga una vida eterna, además de que Dios nos transforma de siervos condenados al infierno a ser herederos de las cosas, en este caso de las cosas de Cristo Jesús, es decir, coherederos con Cristo Jesús, dándonos formación, confirmándonos, adoptándonos con su Santo Espíritu y ejerciendo la autoridad de herederos, llamándole a nosotros Padre. En el sermón encontrábamos el tono del apóstol Pablo triste, sorprendido de que, a pesar de que habían sido instruidos por el mismo apóstol Pablo, aún se dejaban engañar, y ellos sabían que Dios había enviado a su Hijo. Dice: Dios envió, lo vimos, para rescatarnos a su debido tiempo. Dios envió a su Hijo para adoptarnos, y Dios envió a su Hijo para heredarnos. Y déjeme decirle, hermanos, si usted ha puesto atención en este tema, dijimos que eran 3 etapas para pasar. ¿Cómo pasaba en este caso la metamorfosis o la transformación de un heredero de Dios? Pero no se tocó el tema de los requisitos, porque sabe que hasta eso, hermanos, bendita sea la gracia de Dios, no hay ningún requisito, solamente es fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo por eso te quiero invitar en esta hora acerca de que si tú has sido, en este caso, movido por el Espíritu de Dios, porque eso es lo maravilloso, que la palabra de Dios se da, y la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que va a hacer lo que Él quiere para que lo ha enviado. En este caso, si tú no has conocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y solamente tratas de agradarle a Dios con rudimentos elementales, y no acercándote en este caso al Padre a través del único camino al Padre, que es Jesucristo, hoy es tu noche. Abre tu corazón a Jesucristo. Él te ama, y Él solamente que pide, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Todo lo demás, hermano, es por pura gracia. No necesitas más que otra cosa más la fe. Y como dice la palabra del Señor, que Él dio a su Hijo para no condenarte, sino para darte vida eterna. Él dio a su Hijo, ¿con qué propósito, hermano? No para condenarte, sino que también dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos también que a su debido tiempo, ¿qué sucedió? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No apareció en una montaña solitariamente, en un espectro, ni se le puso en un emblema, en un indio, en un mantel. No, nació a través de una virgen que había sido profetizado, nacido bajo, dice en este caso, la mujer dice, y también nacido bajo la ley, que a su debido tiempo. Y una cosa importante, y pon atención en esto que se concluye: así como Dios a su debido tiempo envió a su Hijo unigénito para rescatar nuestras almas, así Dios tiene un tiempo para venir también con poder y gran gloria, ya no como un niño indefenso, no con las blasfemias que dicen: ¿tú crees que le quedaron ganas de regresar después de la paliza que le metimos? Hermanos, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nos ponemos en pie en esta hora y vamos a darle gracias a Dios por su infinita misericordia. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Transformados, aleluya, transformados, no hay requisitos, pura gracia. Me llevas de la esclavitud a ser un heredero, de un extraño, un completo extraño, y no solamente mendigo, Señor, porque no era nada, Señor, ni mis mejores atributos o virtudes, no, Señor, que no era nada.
Dice tu palabra preciosa que me llevaste, Señor, a los lugares celestiales que en Cristo Jesús. Y ahora nos has puesto como herederos, Señor. Y qué triste es cuando nosotros cambiamos todo por la nada, Señor. Cuando preferimos los conciertos mundanos antes que estar en la casa de Dios. Cuando mi corazón prefiere las series, pasar horas y horas en Netflix viendo quizás Blacklist, viendo otro tipo de contenido y no pasando horas meditando tu palabra. Señor Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos para exaltar tu nombre. Ayúdanos, Señor, para no comportarnos como los Gálatas que recibieron del mismo apóstol Pablo tu palabra y ya se estaban alejando de él. Y él decía, pero ¿cómo? En donde Jesucristo claramente fue mostrado a vosotros crucificado y que solamente en él había salvación, y ahora se quieren ir, se quieren regresar al mundo. Señor, ayuda a cada uno de nosotros, Señor. Somos del mundo y luego pues viene el mundo y dice, el que no arriesga no gana. Y no puedes decir que no te gusta algo si no lo pruebas, pero el Espíritu Santo de Dios viene y dice, no, porque dice tu palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo te conviene, iglesia, aleluya. Mira tus pasos, porque no todo conviene. No todo conviene. Todo te es lícito, pero no todo conviene. Entonces, Señor, ayúdanos, Cristo, para entender esto, Señor. Que quizás yo me estoy comportando como los de Gálatas, que estoy haciendo a un lado por la posada, a un lado por el trabajo, a un lado quizás por una chica, una novia, un novio, quizás por un trabajo. Ayúdame, Señor, porque tú me has hecho un heredero tuyo. ¿Cómo voy a andar viviendo como mendigo? Ayúdame a no perder esa identidad por un plato de lentejas, regresando a los rudimentos del mundo. Señor, ponemos a la iglesia en tus manos. Todos aquellos que tu palabra fue escuchada, Señor, y que esta va a trabajar y va a hacer lo que tenga que hacer, porque tú la vas a hacer prosperar para aquello que tú lo enviaste, Señor. Y tu palabra fue puesta, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por transformarnos, Señor, a tus herederos, Señor. Siendo esclavos, siendo igual que un esclavo, a un heredero de Cristo. Aleluya. Gracias, Jesús.